Hola mis amadas hermanas, un gusto de saludarlas y aquí estoy para que sigamos viendo la carta o el libro Primera de Juan. Ya vimos el primer capítulo hace unos días atrás, ¿cierto? Vimos que en el comienzo del libro Juan empieza a dar una tremenda revelación de Dios, de lo que se refiere a su eternidad. Luego nos mostró que Dios es luz, ¿verdad? Y también empezó a hablarnos del pecado que decía Juan, dice Juan aquí en la palabra, que si alguien dice que no tiene pecado, miente, ¿verdad? Y que vamos a pecar y quedamos en eso, quedamos en que abogado tenemos y que la sangre de Cristo nos limpia, en eso quedamos, en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y vamos al verso 2, ¿ya? Y el verso 2 dice, el capítulo 2 dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Ahí lo vamos a ver hasta el verso 6, hasta el número 6. Veamos el primer verso, examinemos un poquito más a fondo esta palabra. Dice, hijitos míos, me encanta cómo el apóstol Juan trata a los creyentes, trata a la iglesia, cómo se acerca a hablar con los hijos del Señor. Hijitos míos, y esta manera tan linda, tan cariñosa de tratarlo, lo hace varias veces en el libro primero de Juan. ¿Ya? Muestra un poco cómo él ha experimentado la vida con el Señor. Ya en estos días es un anciano, ¿cierto? Y habla desde su corazón y muestra que él ha tenido una vida larga de comunión y de relación con Dios, porque tiene un sentido de paternidad, hijitos míos, ¿verdad? Lo usa 4 veces más o menos en esta carta. Usa esta frase, hijitos míos. Lo encuentro muy amoroso y como que viene del mismo corazón del Señor. Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Miren, si bien nosotros vimos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y hablamos que vamos a pecar hasta el último día que estemos en esta carne o en este mundo, ¿verdad? Pero también debemos entender que nuestro llamado es a no vivir en el pecado. Aquí Juan dice, yo les estoy escribiendo para que no pequen. O sea, esta es la razón de este capítulo, es para que no pequen. Y yo lo puse así aquí. La razón por la que escribe este capítulo es para que no peques. Si bien pecamos y no dejamos de hacerlo, la meta del creyente es que cada paso en este camino pequemos menos o no repitamos el mismo pecado una y otra vez, ¿ya? Aquí hay un llamado al creyente, hay un llamado a la iglesia. Miren, en Romanos 6:22, Romanos 6, verso 22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, dice la Escritura que antes de conocer al Señor nosotros éramos esclavos del pecado. Esclavos. Porque no podíamos dejar de hacer lo malo. Eso dice la Escritura y así era, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, dice Romano, y hechos siervos de Dios, o sea, ahora somos esclavos de Dios, por decirlo de alguna manera, pero en amor. Tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto, amadas, es mi testimonio. Cuando habla de fruto en la Escritura es de lo que habla por sí solo, que es mi propio testimonio.
¿ya? Entonces el fruto, mi vida, como debo vivir mi vida, es la santificación, dice aquí. Estamos llamados para eso, ¿ya? Y la meta dice, porque y el fin o la meta, la vida eterna. O sea, nosotros estamos llamados a santificarnos, a vivir una vida siendo santificada. Ahora, este término santificados también lo hablamos un poquito, pero el término santificarse es limpiarse. Es una acción de limpiarse, de santificarse, de estar limpio, espiritualmente hablando, delante de Dios. Pero también tiene que ver con un anhelo de agradar a Dios. Nosotros nos vamos santificando, vamos dejando el pecado por amor al Señor. No deberíamos hacerlo por imposición, sino por agradar a quien nos ha llamado, a quien nos ha amado. Esa es la santificación. Entonces, dice Juan, ¿cierto? Dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Si alguno hubiere pecado, o sea, la idea es, como yo les di, como les acabo de mencionar, que no pasemos pecando, no pasemos en el mismo pecado, en la misma situación, sino que vayamos avanzando, vayamos creciendo en esto, ¿ya? Vayamos madurando, se puede decir también. Pero si pecamos, como decíamos la última vez, ¿cierto? Que nos vamos a equivocar, que vamos a pecar delante de Dios. Tenemos un abogado en los cielos que aboga por nosotros. Un abogado, amadas, un abogado. La diferencia con este abogado divino que tenemos, dice que tenemos un abogado, ¿cierto? Para con el Padre, Jesucristo el justo, nuestro Señor Jesucristo, que es justo, que es el único que puede presentarse delante de Dios y el único que puede hacer este rol de defendernos de alguna manera o de justificarnos de alguna manera. La diferencia de este abogado con el abogado humano, por decirlo de alguna manera, es que el abogado humano siempre está tratando de mostrar la inocencia de la persona, ¿verdad? Toma ese rol así de defender su derecho y mostrando su inocencia. Pero nuestro Señor Jesucristo no muestra nuestra inocencia. Él reconoce delante del Padre. Cuando usted le pide perdón, cuando usted reconoce que ha pecado, Él también delante del Padre aboga que es pecado. Y delante del Padre, si Él va a decir que nosotros hemos pecado, merecemos juicio, ¿verdad? Porque Él es santo. Pero el Señor dice, sí, Padre, ha pecado, pero ponlo a mi cuenta. Yo pagué el precio. Él se pone ahí. Eso es lo más lindo del Señor. Él es nuestro abogado y Él se pone ahí para recibir ahí el juicio que merecemos. Lo recibió en la cruz, ¿ya? Y dice, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación. La propiciación, esa palabra viene de una palabra en hebreo que significa hilasterios y tiene la idea de reconciliar, expiar. En pocas palabras, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de un sacrificio. Entonces, cuando dice que Jesucristo es la propiciación, ¿cierto? Él es el sacrificio, Él es el pago del pecado delante del Padre. Él se presenta y le dice, Padre, sí, él pecó, ella pecó, pero ponlo a mi cuenta, Señor. Padre, yo pagué ese precio. Tenemos ese abogado, amada, delante del Padre, ¿cierto? Y dice, y no solamente por los nuestros, por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Pero cuando llama aquí a todo el mundo, no pensemos que este pecado es porque todo el mundo puede pecar y por medio de Jesucristo va a ser santo delante del Padre. Solamente la gente que busque a Jesucristo, que lo haga su Señor, que busque la manera, el camino correcto al Padre, ¿ya? Está abierta a todo el mundo, claro que sí. A cualquier persona que confiese que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Viene aquí en este pacto con el Padre, con Dios.
ya, para hacer esa aclaración. Verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, hay señales, hay una forma de ver si una persona conoce a Dios. Y aquí dice, se guarda los mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos? ¿Son los 10 mandamientos? No son los 10 mandamientos. Cuando habla de mandamientos, habla de la palabra, porque la palabra, los mandamientos de Dios no son solamente los 10 mandamientos, es la escritura que nos enseña la vida, es la escritura que nos orienta. Miren, en el Salmo 119, verso 34 dice, Salmo 119, verso 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón, dice el salmista, ¿ya? Entonces dice aquí, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Guardar tiene dos connotaciones, amadas. Guardar, si lo buscamos en el diccionario, guardar es conservar algo, retenerlo, evitando que desaparezca o se pierda o se altere. Eso es guardar. Pero aquí guardar se puede definir en dos términos. Guardar es conocer y practicar. Conocer, porque usted no puede practicar o no puede cumplir algo que no conoce. En este sentido, no puede guardar la palabra de Dios si no la conoce. Entonces, primero, guardar es conocer y luego es practicarlo. Es algo que tiene que ver con la vida práctica, ¿ya? Nosotros recibimos la palabra y debemos vivir la palabra, practicar la palabra. Eso quiere decir cuando dice que si guardamos sus mandamientos, ahí mostramos si le conocemos o no. En el verso 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Acuérdense lo que les contaba yo de Juan, que Juan es súper enfático así. El que dice que no peca es mentiroso, dice, es como claro él para decirlo, ¿cierto? Y aquí dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. O sea, Cristo, que es la verdad, no está en esa persona que está diciendo que le conoce, pero no guarda sus mandamientos. ¿Ya? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. O sea, hay señales de poder ver si una persona, primero, tiene comunión con Dios, anda en la luz, camina con Dios o conoce a Dios, cualquiera de esos términos que usted quiera usar. Y eso es su vida práctica, su fruto, ¿cierto? Su testimonio. Entonces dice, el que guarda sus mandamientos, ¿cierto? Ese es el que camina con Dios. O sea, el que los conoce y los practica. Ese es el que anda con Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. O sea, es una vida práctica. La vida del creyente es una vida práctica. Nosotros no leemos la Escritura ni hacemos esto solamente para informarnos de las cosas. Leemos la palabra para conocerla y para llegar a realizarla, a cumplir lo que el Señor quiere que hagamos, porque la Escritura siempre va a traer corrección, dirección, luz a nuestra vida. Por eso es tan importante, amadas, que estemos a la luz de la palabra del Señor y que nos demos el tiempo de profundizarla y de estudiarla, y que donde sea que la comparta ahí estemos nosotras atentas para conocer, para guardar, para conocer y aplicar, porque solamente de esa manera mostraremos que andamos con el Señor. Nuestros frutos hablarán por nosotros mismos. Amén. Y el verso 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar en esta santidad. Entonces, sí nos vamos a equivocar, vamos a pecar, vamos a poder echar mano de la sangre de Cristo. Es verdad, gracias al Señor por eso. Pero la vida del creyente debe ser una vida de perfeccionamiento, de caminar con el Señor, de ir creciendo, de no seguir cometiendo los mismos errores o los mismos pecados, ir avanzando, ir creciendo, ir madurando en el Señor. Eso es el enfoque que está dando Juan aquí. Y está escribiendo estos versos, ¿cierto? Para que no pequemos,
para que andemos como Él anduvo. Y cuando el Espíritu Santo nos hable, nos redarguya de pecado, miren, nosotros necesitamos abogados, lo recuerdo ahora y gracias al Señor por eso, por dos razones. Uno, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir. El Espíritu Santo nos redarguye cuando hemos pecado, nos avisa, ¿cierto?, que hemos pecado. Podemos venir delante del Señor, confesar nuestro pecado y avanzar en la comunión con Él. Pero el enemigo, el diablo también nos acusa delante de Dios. Debemos saber discernir cuándo es la acusación del diablo y cuándo el Espíritu Santo nos redarguye. Eso es importante, que no se me vaya a pasar por alto. Es importante, amada. Cuando el Espíritu Santo le muestre que usted ha pecado, usted le pide perdón al Señor, usted reconoce delante del Señor que es pecado, está de acuerdo con Él, como hablábamos antes, ¿cierto? Y permite que la sangre de Cristo le limpie y luego lo deja atrás. Si usted está constantemente con eso, que ha pecado y eso no le deja avanzar, eso ya no es el Espíritu Santo, es el diablo, que dice que es el acusador de los escogidos. En Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 10, dice que Él es el acusador de los escogidos. Entonces, que para poder discernir todas estas cosas, necesitamos seguir conociendo la palabra del Señor, y conocerla es también aplicarla, guardar sus mandamientos. Amén.